Buen día y bienvenidos a la continuación de este curso sobre la Santa Misa, su celebración en el rito romano. Nos toca hoy abordar el tema de los ritos de introito. He puesto el término latino propio de la tradición del rito romano porque es un término que me detendré a explicar, ¿sí? Por eso la traducción sería ritos de entrada. Introitum no es otra cosa que la forma de supino y por lo tanto de participio de perfecto del verbo latino introire, es decir, entrar. De modo que la traducción literal sería entrada. La clase la vamos a dividir en dos partes. Primero, consideraciones introductorias y después la estructura del ritual del introito para concluir con una reflexión final. Las consideraciones introductorias hacen a dos temas fundamentales. El primero es la inserción de los ritos de entrada, donde la palabra inserción hace alusión a cómo se insertan históricamente estos ritos en la misa, y segundo, cómo se insertan en el todo de la misa, o sea, en la estructura de la misa. Con respecto a su origen y desarrollo histórico, los historiadores de la liturgia coinciden en sostener que esta es la parte más tardía de la estructura total de la misa. Con esto lo que queremos decir es que al núcleo fundamental, que es ofertorio, canon y comunión, lo primero que se le añade celebrativamente es el rito de elecciones. Y durante un cierto tiempo, toda la misa es eso, empieza con las lecturas como preparación para el sacrificio. ¿Está claro? El desarrollo de ritos de introducción es posterior, ¿sí? El ritual de introducción se va a ir desarrollando en una fase histórica posterior a la constitución de esto que acabo de señalar recién, ¿no? A este respecto advierto una cosa que es importante entender. Es evidente que para que se desarrollase el ritual de las lecturas y el ritual del sacrificio luego, los cristianos tenían que reunirse en un determinado lugar, tenían que preparar o predisponer las cosas relativas a la celebración, y todo eso podría considerarse como una cierta entrada. Al lugar del culto también tenían que ingresar, así que entraban. Entrada había. Una cosa es que exista la acción real y otra cosa es que exista un ritual en torno a esas acciones. Está claro esto, ¿no? Para que exista un ritual tiene que existir una serie de acciones determinadas, de pasos determinados, de oraciones determinadas que forman un modo debido de hacer esas acciones, de realizar esas acciones. Y entonces tenemos un rito, ¿no? Además, su desarrollo histórico es complejo, o sea, se va desarrollando por fases sucesivas en las cuales se van incorporando diversos elementos. De esto ahora en la introducción no digo nada más porque lo vamos a ir viendo en la medida que describamos el todo y lo analicemos. Pero no se constituye de una sola vez. Eso en realidad no pasa con ninguno de los ritos, que van recibiendo a lo largo de los siglos modificaciones, perfeccionamientos, ajustes, adiciones. En el caso de los ritos de entrada, esto es clarísimo también. Se van constituyendo en un proceso complejo a lo largo de siglos.
Por eso, si ustedes van a la segunda parte, advertirán que está dividida en dos secciones fundamentales. La primera dice el núcleo fundamental o original, podríamos poner, del rito romano de introito. Y la segunda sección dice ritos adicionales al núcleo fundamental. A y B, ¿no? De 2, A y B. Ahí ya estamos señalando que hay una parte que es la que aparece descrita en los libros litúrgicos más antiguos del rito romano. Si uno va al Ordo Romanus I, por ejemplo, ahí tiene una descripción del ritual de entrada. Ese Ordo Romanus I refleja la liturgia romana de los siglos VI y VII, ¿sí? Al describir la entrada nos está dando la forma primitiva del rito romano de entrada, del ritual romano de entrada. Los libros litúrgicos posteriores, siglos IX, X, XI, XII, XIII, ya nos van informando de cómo ese ritual de entrada va adicionando otros elementos. ¿Está claro? Que es lo que figura en la sección B, ritos adicionales al núcleo fundamental. Bien. ¿Cómo se inserta el conjunto de los ritos de entrada en el todo de la misa? Primero que nada, destacamos su unidad relativa con el ritual de las lecciones. ¿Por qué? Porque ritos de entrada y ritual de las lecciones juntos constituyen la antemisa o misa de los catecúmenos. ¿Está claro? Es decir, toda la parte de la misa que precede al ritual sacrificial propiamente dicho, que se inicia con el ofertorio, ¿no? Esto es lo primero que hay que advertir. Tiene cierta unidad la entrada con las lecciones. La unidad la he destacado en el sentido de la división de la misa en dos grandes partes. De nuevo, desde un punto de vista histórico, cuando se empieza a estudiar cuándo termina la misa de los catecúmenos, es decir, cuándo la primera parte se concluye para dar pie a la segunda, nos encontramos con un problema que no es fácil de contestar. Como todas las cosas, si uno lo mira desde lejos es sencillísimo, pero si uno empieza a estudiarlo con más profundidad, se encuentra con que no es tan sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque la misa de los catecúmenos termina cuando se hace la despedida de esa primera parte. O sea, se despide a los catecúmenos, que ya no pueden permanecer en el lugar de la celebración. Y según la documentación que existe, ese momento no fue siempre el mismo momento. Y ese no ser siempre el mismo momento va ligado a dos cosas. Primera cosa, a cuándo se considera que los catecúmenos ya no pueden estar presentes. Bueno, para el ofertorio, ¿qué es antes del ofertorio? Seguro. ¿Está claro? De eso no hay duda. Antes de que empiecen los ritos de ofertorio, eso seguro. Pero antes, precisamente cuándo, eso ya no es tan seguro. Porque, insisto, hay documentos que hablan en sentido distinto. Hay algunos que ponen la despedida de los catecúmenos antes del canto del Evangelio. Porque ya el Evangelio se considera reservado a los fieles. Hay otros que lo ponen inmediatamente antes del canto del credo, porque el credo no se les transmitía a los catecúmenos sino hasta cierto momento del desarrollo del catecumenado. De modo tal, y profesar el credo en público, en alta voz, es propio de los fieles. De modo que, pero recuerden que el canto del credo, aunque no le dedicamos mucho en la clase pasada, porque ya se nos agotó el tiempo, y nos habíamos pasado de tiempo, las dos cosas. El credo se introduce de modo relativamente tardío en el rito romano. De los ritos antiguos es el último en introducir el canto del credo, el rito de Roma.
Y digo más, se introdujo antes fuera de Roma que en Roma misma. Es decir, en las regiones llamadas francas, en la Germania, en Francia y en España también, se introduce el canto del credo, porque en España ya venía del rito hispánico el canto del credo. Se introduce antes que en la propia Roma. No hay una línea de demarcación exacta, única. Esto es lo que quiero señalar. Pero es claro, esto también es seguro, que los ritos de entrada forman parte de la antemisa. Eso no hay. ¿Dónde hay que concluir la antemisa en el caso de los ritos de elecciones? Es un problema, ¿sí? Ahora, o sea, ¿cuándo se hacía la despedida de los catecúmenos? La primera misa. Recuerden que misa, en uno de sus sentidos, significa despedida, ¿sí? Entonces, la primera misa es la misa de los catecúmenos. La misa de los fieles es el ite misa est con que concluye la misa, ¿no? El otro asunto que hay en juego, dije, uno es que tenemos documentación variada sobre esto y otro es que se van introduciendo elementos en el ritual de la palabra, como por ejemplo el canto del credo que he dicho recién, ¿no? O las oraciones de los fieles que se hacen después de las lecciones, que si son oraciones de los fieles también suponen que los catecúmenos ya no están. Pero eso también es complicado porque hay ciertos documentos, siglos XI, XII, que señalan que entre las oraciones de los fieles se hacían oraciones por los catecúmenos. Y hecha la oración por los catecúmenos se los despedía. Y las oraciones que seguían ya no las oían. ¿Está claro? Ese es otro lugar en que se ha hecho la despedida de los catecúmenos en el rito romano. Bien. Ninguno de estos problemas, insisto, modifica la cuestión de que el ritual de entrada forma parte de la antemisa. Eso está claro. Pero si uno quiere profundizar un poco más, la unidad que tiene el ritual de entrada con el ritual de las lecturas la puede ver desde un punto de vista teológico, como parte de esa gran preparación para la celebración del ritual del sacrificio. ¿Sí? En el ritual de entrada, como es una entrada, todos los que van a celebrar ingresan al espacio sagrado y se presentan delante de Dios. ¿Está claro? Y presentados delante de Dios, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Abren el oído, el corazón, la mente, el espíritu, al influjo de la revelación divina transmitida por la palabra. ¿Está claro? Transmitida por la palabra divinamente inspirada. Y en las dos instancias también se presentan alabando a Dios, presentando su disposición a alabar, a glorificar a Dios y a celebrar su misterio. Entonces, es la unidad profunda que tiene esta primera parte de los ritos de entrada con las lecturas es que constituye una gran preparación bajo el concepto de presentarse ante Dios o ingresar a la presencia de Dios. Eso es lo que hace toda la asamblea litúrgica en esta primera parte, ¿no? Entrar en la presencia de Dios. Cuando digo entrar en la presencia de Dios, estoy diciendo algo que teológicamente crea una dificultad, ¿no? Porque el cristiano está siempre en la presencia de Dios, si vive cristianamente, ¿no? Constantemente. Entonces tendríamos que precisar esto de entrar en la presencia de Dios. ¿Entrar en la presencia de Dios para qué? Para darle culto. Toda la vida del cristiano es dar culto a Dios, para alabarle y glorificarle. Eso es lo que hacemos siempre, lo que debemos hacer siempre.
Ahora precisamos de nuevo entrar en la presencia de Dios para darle culto litúrgico. Ahora sí. Ahí llegamos, ¿sí? Es decir, es entrar en la presencia de Dios para darle culto litúrgico. Es decir, dar origen al espacio litúrgico. ¿Se advierte esto que digo? Lo que acontece en esta primera parte es eso. Se genera el espacio de la liturgia. Espacio entrecomillado porque es una noción analógica aquí. Se genera un conjunto de relaciones entre las personas que van a celebrar el sacrificio de la Santa Misa que genera el ámbito adecuado para la celebración de ese sacrificio e inmediatamente predispuesto para esa celebración. Y esto es lo que une profundamente el rito de entrada con las lecciones, con el rito de las lecturas. Pero la entrada, si es parte de esa predisposición, también hay que entender la relación con el sacrificio. ¿Dice cierta relación al sacrificio la entrada? Y la respuesta manifiesta es ciertamente que sí, porque si es una predisposición inmediata para la celebración litúrgica del culto al Dios vivo y verdadero, o sea, del culto en espíritu y en verdad en la liturgia de la Iglesia, entonces esos ritos de entrada nos predisponen, nos instauran en el ámbito adecuado y debidamente predispuesto para la celebración del sacrificio. Entonces, ¿habrá signos en estos ritos de entrada que digan relación directa al sacrificio? Ciertamente que sí. Pero además todo el espíritu de predisposición de la entrada está asociado profundamente al sacrificio. Hay un salmo que todos conocemos, que es el Salmo 50, ¿no? Miserere, el salmo penitencial por excelencia. Entre los penitenciales, el que más se canta en la liturgia de la Iglesia, además, dentro del oficio divino, tradicional romano, sobre todo en su forma monástica, y que forma parte del ordinario de las laudes. Salvo que sea día de solemnidad o de fiesta, en las ferias de laudes, en el oficio monástico, después del salmo introductorio, el primer salmo que se canta es el 50, todos los días. Este salmo, como ustedes recordarán, empieza expresando ¿qué cosa? El misterio de la misericordia de Dios, al que acude el salmista, ¿no? Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Señor, ten piedad de mí según tu gran misericordia. Et secundum miserationem tuarum dele iniquitatem meam. Y según tu gran misericordia o compasión, borra mi iniquidad. Así empieza el salmista, ¿no? Se sumerge, por decirlo así, en la misericordia de Dios. Entrar en el espacio de la celebración litúrgica indica esta actitud espiritual o no. Y ciertamente que sí, porque todo el misterio pascual de Cristo que celebramos en el sacrificio de la misa es obra del amor misericordioso de Dios para con los hombres, ¿verdad? De manera tal que si no entrásemos con esa actitud, no habría auténtico espacio de la misa. Pero en este salmo hay algo que lo liga más estrechamente a lo que quiero decir, que quiero señalar en relación con los ritos de entrada. El salmo sigue desarrollándose, no lo vamos a repasar entero porque si no nos lleva toda la clase, Sigue desarrollándose en ese espíritu de acudir a la misericordia de Dios. Tiene 3 versículos en los que esa misericordia aparece relacionada directamente con el Espíritu de Dios.
con el don de su Espíritu, dicho acá en sentido veterotestamentario, por supuesto, ¿no? El soplo vivificante de la omnipotencia divina, que es el que nos hace nuevos, nos renueva, nos saca del pecado y nos hace capaces de ¿qué? Según el Salmo, de dar culto a Dios. Porque recordemos que este Salmo termina en ¿qué asunto? Señor, no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofreciese un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. ¿Cómo es esto de que Dios no quiere sacrificio? Entonces no quiere el culto sacrificial. No es eso lo que dice. Dice que para poder ofrecer el culto, lo mismo que enseña el Señor Jesucristo, dice este Salmo, para ofrecer el culto sacrificial hay que estar debidamente dispuesto. ¿Se entiende o no? Hay una disposición propia para poder participar adecuadamente del culto sacrificial. Eso se revela al final del Salmo, ¿no? Donde el salmista, ¿qué es lo que canta? Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te serán aceptos los sacrificios de justicia, las oblaciones y los holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. El Señor es el único que puede reconstruir las murallas de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del culto, ¿no? Porque es la ciudad del templo. Si Jerusalén se viene abajo, ¿quién la reconstruye? El Señor, y solo Él. Jerusalén, en un sentido típico, alude a quiénes. Porque Jerusalén no es un lugar físico. Jerusalén es el lugar de la morada de Dios. ¿Y Dios dónde mora? En medio del pueblo que se ha elegido como herencia, ¿no? El derrumbe de Jerusalén acá no es físico, no es meramente físico, sino que es fundamentalmente espiritual. ¿Quién reconstruye las murallas de Jerusalén? O sea, ¿quién repara al pueblo herido por el pecado que lo aleja del Dios vivo y verdadero? Dios mismo, en su infinita misericordia. Fíjense cómo el Salmo tiene un contenido claramente salvífico y apunta al misterio de la salvación obrado en Cristo. Y si el Señor ha reconstruido las murallas, entonces te serán aceptos, dice el salmista, los sacrificios de justicia, oblaciones y holocaustos. Llama sacrificios de justicia, es la expresión hebrea, literalmente, sacrificios de justicia. ¿Por qué sacrificios de justicia? Justicia, recordemos que es, en sentido bíblico, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo había hecho hace un rato una pregunta. ¿No quiere Dios sacrificio? Sí, Señor, es su voluntad. Pero para que los miembros del pueblo, para que el pueblo como tal ofrezca el sacrificio según el beneplácito de Dios, tiene que disponerse adecuadamente para ofrecerlo. O sea, tiene que acudir a la misericordia de Dios reconociendo su deficiencia, su pecado, su iniquidad, que solo Dios puede borrar, y dejándose reconstruir por Dios. ¿Está claro? Bien, si entramos por aquí, podemos empezar a entender el profundo vínculo que tiene el rito de entrada con el sacrificio. Por último, estructuralmente, hay cierto paralelismo entre la entrada y la despedida. Es así. El ritual de entrada y el ritual de despedida forman los extremos de la celebración. Es claro esto, ¿no? Inicio y conclusión de la celebración de la Santa Misa. Y en ese sentido hay un cierto paralelismo entre los dos rituales. Esto lo voy a profundizar cuando veamos la clase próxima, si Dios quiere, el ritual de despedida, ¿sí?
pero con los rituales de entrada ingresamos en el espacio del culto sacrificial, litúrgico. Con los de despedida lo dejamos, salimos de. Es un entrar y un salir que nos remite a otro misterio. A esto voy a volver al final de la clase, pero ya leo un versículo de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Estamos en el contexto próximo de lo que se llama, en el propio texto, la paroimía del buen pastor. ¿Sí? Del pastor auténtico, del pastor perfecto. Es difícil traducir el término griego kalos, que califica a poimen, poimen kalos, o sea, el pastor bueno. El pastor bueno es una traducción que en castellano coloquial no es buena, porque no nos da el sentido propio. Quiere decir el pastor auténtica y plenamente o perfectamente tal. Eso es lo que quiere decir el griego kalos. Esa paroimía, o sea, para entender bien este texto, los remito fundamentalmente a un trabajo exegético, magnífico en mi opinión, del padre Ignacio de la Poterie, que está en castellano en la obra titulada La verdad de Jesús. En esta obra encontramos un amplio y profundísimo estudio de estas palabras del Señor sobre el buen pastor, que constituye el capítulo 3 de esta obra, a partir de la página 54 en esta edición de la BAC de La verdad de Jesús de Ignacio de la Poterie. Este texto exegéticamente tiene el problema de cuál es el género literario. Hay quienes lo estudian como una parábola, hay quienes lo estudian como una alegoría. De la Poterie sostiene que no es ni una cosa ni la otra desde el punto de vista del género literario. Ni es parábola, ni es alegoría. Juan usa el término paroimía acá para calificar lo que el Señor ha dicho. La paroimía es un tipo de mashal, pero no cualquier mashal, dice de la Poterie, y lo ubica dentro del género de los mashalim en un subgénero específico que es el discurso enigmático o misterioso de carácter apocalíptico. Y dentro de los discursos enigmáticos de carácter apocalíptico, los que tienen dos tiempos o dos momentos. Bien, no voy a explicar esto, otra clase más, ¿sí? O un curso. Pero adviértase que para leer este texto hay que tener en cuenta cuál es el género literario. Si no, no se entiende de qué habla. Pero hay algo que es fácil de entender. Lo que quiere decir de la Poterie es que este texto no se debe leer como si aludiese a cosas de la vida corriente que están tomadas directamente de ahí para hacer una comparación. Es que Jesús habla del pastor como lo entendía la gente en ese momento, los pastores que andan por ahí, ¿sí? Y que cuidan las ovejitas y que toma una comparación tomada de ahí. Eso es entenderlo en sentido parabólico. Y esto, dice de la Poterie, no es una parábola en absoluto. De hecho, si uno estudia el texto, sostener que es una parábola es sumamente traído de los pelos. Si uno se detiene a estudiar el texto profundamente, ¿eh? Tampoco es una mera alegoría. Esto significa que las palabras no aluden a realidades de la vida corriente directamente que están tomadas como análogos de lo que se quiere significar, sino que las palabras ya vienen cargadas con un significado previo que es de carácter teológico. Ni pastor, ni puerta, ni lo que se traduce por redil,
que es en griego aulé, o sea, el vestíbulo del templo, nunca el redil de las ovejas en el griego de los 70. O sea, hay que estudiar el vocabulario, hay que ver qué antecedentes tiene. Está además situado este pasaje en un contexto muy preciso. El contexto más próximo es el de los capítulos 9-10 de Juan. El 9 con la curación del ciego de nacimiento, el 10 con esta paroimía del buen pastor. Pero a su vez está dentro del ascenso a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bien. Todo esto lo digo para justificar esta afirmación, para justificarla partiendo de la exégesis. El texto hace alusión a quien entra y quien sale del templo, es decir, del lugar del culto debido a Dios, por su pueblo. De eso habla la paroimía, según de la Poterie, que a mí me parece que está totalmente acertado. Bien, en el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Yo soy la puerta. Es Jesús el que habla. Si alguien entra por mí, será salvo. Ahí está la entrada, ¿no? Per me si quis introierit salvabitur. Introierit es una forma del mismo verbo introire, de donde viene introitum, ¿sí? Si alguien entra por mí, leo el texto latino porque es el que influye directamente en el rito romano. Bien. El vocabulario del rito romano es latino. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y entrará y saldrá. Aquí tienen los dos extremos de la misa, ¿no? Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Entrará y saldrá por medio de quién? Por medio de Jesucristo el Señor. La entrada en la misa y la salida en la misa se vinculan como un entrar y salir por Cristo, con Él y en Él. Y de esa manera remiten al centro, al eje de todo el sacrificio, ¿no? Per ipsum, cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. La doxología del canon. ¿Está claro? Que es el centro de gravedad de toda la celebración. Todo lo que se hace en la misa es eso, ¿no? Dar gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Porque ese culto que se inicia en el tiempo tiene su plenitud en la eternidad. Este entrar y salir es un entrar y salir de lo temporal a lo eterno también, ¿no? Porque el culto litúrgico es participación del culto celestial. Es anticipo, ¿no? Como dice es el bellísimo O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur, o sagrado banquete en que Cristo es consumido. Recolitur memoria passionis eius, se recoge la memoria de su pasión. Mens impletur gratia, el espíritu se llena, se colma de la gracia. Et future gloriae nobis pignus datur, y se nos da una prenda de la futura gloria, de la gloria venidera, ¿no? En la última parte de este texto liga la celebración de la misa con la gloria venidera, es decir, con la consumación final de todas las cosas. Esa gloria que ya está incoada en la patria celestial, ¿no? Con la presencia de Cristo resucitado y de los santos del cielo, presididos por la Santísima Virgen María, en que ya está anticipada la gloria venidera porque está en cuerpo y alma la gloria del cielo. Ahora, esto es para ubicarnos
desde un punto de vista teológico, como siempre al comienzo de la clase, hacemos eso, ¿no? El rito, si uno quiere entender la significación profunda de los ritos de entrada, hay que ubicarse en esta perspectiva. Esto es lo que quiero señalar. Ahora, hay una complejidad de los ritos de entrada. El primer aspecto de la complejidad es este: las dimensiones del introito. Yo dije que ponía la palabra introitum en latín porque quería explicarla. Cuando decimos entrada, hay por lo menos 3 significados de la palabra entrada que hay que tener en cuenta cuando se estudian los ritos de entrada. Ingreso, preparación, inicio. Puse así, ¿no? Entrada, primero que nada, quiere decir la acción y el efecto de entrar. Hace alusión, por lo tanto, a una acción que en primera instancia es física. Hay una entrada, hay un entrar en el lugar del culto litúrgico. ¿Se ve? Primera cosa. Ya vamos a ver esto reflejado claramente en el núcleo original del rito romano de entrada. Hay un entrar en el lugar litúrgico. Pero si ese entrar fuese meramente físico, tendríamos un rito puramente exterior, ¿no? Entonces, de suyo esa acción física de entrar, ¿qué pide? Entramos en el templo, sí. Entra el oficiante en el templo y se dirige al altar. Ahí ya viene el vínculo que tiene la entrada con el sacrificio, ¿no? Porque no entra para quedarse en cualquier lado. Entra dirigido al altar y hasta el altar. Hasta llegar al altar y hasta subir al altar y hasta besar el altar. ¿Está claro? No entra con cualquier término final. ¿Cuál es el término de la entrada? El altar donde se va a realizar el sacrificio. ¿Se entiende esto o no? Pero esa entrada implica una preparación, ¿o no? Como entrada que es también preparación. Ahora ya, ¿preparación a qué hace alusión? A la predisposición de todas las cosas que son necesarias para que se inicie el sacrificio. La preparación. Hay cosas que preparar, ¿no? Ya veremos esto de la preparación. Hay preparaciones que hacer. Hay preparaciones exteriores, como por ejemplo encender luminarias. Es una preparación exterior, ¿no? Preparar el altar para el sacrificio, ¿no? Y tiene que estar preparado. Preparar todas las cosas que se van a usar durante la celebración, también. ¿Vestirse adecuadamente para la celebración o no? Claro. Eso afecta a los fieles por un lado, pero del modo más significativo y simbólico a los ministros del altar, ¿no? Que no solo se visten para la celebración, sino que se revisten según el vocabulario usual, ¿no? Revisten los ornamentos sagrados propios del oficio que van a desempeñar. Cada uno el suyo propio. Se reviste el oficiante como presbítero que va a oficiar el sacrificio, se reviste el diácono como diácono si lo hay, o un presbítero que pueda revestirse como diácono también. Se revisten los acólitos como acólitos. Bien. Eso es preparación también, ¿no? Preparación. Pero además de preparación de todas las cosas que no son cosas muertas, son cosas que son signos ¿de qué? De las acciones que se van a realizar. Está la preparación de los mismos fieles, ¿o no? La preparación de los que van a participar de la celebración y del sacerdote que va a oficiar el sacrificio también. Hay una preparación interior, eso quiero decir.
Pero así como la preparación de las cosas y de los elementos materiales no es meramente exterior, sino que tiene su sentido y su significación en el espíritu, la preparación del espíritu tampoco es meramente espiritual, también tiene su manifestación externa, como todas las cosas, si no, no sería liturgia, ¿no? Si hay ritual litúrgico es porque al mismo tiempo es visible e invisible, exterior e interior. Tenemos entonces una complejidad que incluye el ingreso, la preparación y después inicio. El concepto de inicio ya es otra cosa. Preparaciones hay a lo largo de toda la celebración. El ofertorio prepara o no, prepara los dones para el sacrificio. Es una preparación también. Pero los ritos de entrada son la preparación inicial. Son el comienzo de la celebración de la misa. Entonces, en todos los ritos de entrada si uno los estudia profundamente, hay que discernir qué cosa tiene razón de entrada, de ingreso, qué cosa tiene razón de preparación, qué cosa tiene razón de inicio o de comienzo de toda la celebración. Esa es una complejidad propia de los ritos de entrada. Y la otra complejidad es la histórica a la que ya he hecho alusión. ¿Por qué? Y porque hay una superposición de capas históricas, digamos, en el ritual de entrada, ¿no? De fragmentos que se van forjando en distintos momentos e incluso complejos rituales que incluyen elementos de distinta antigüedad. Y eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, ahora paso ya a la estructura del ritual de entrada. Dividimos en dos partes fundamentales aquí, ¿no? El núcleo originario o el núcleo que da fundamento, por eso fundamental, a todo el ritual romano de entrada, y los ritos adicionales al núcleo fundamental. ¿Cuáles son los elementos que forman el núcleo fundamental? Primero de todos, la procesión de entrada. Sin esto no habría introito en sentido literal, ¿no? Es la primera dimensión que dije recién del introitum, entrada, ingreso. Hay una procesión de entrada. Será más larga, más breve, más o menos solemne, pero hay un ingreso ritual, está claro. Eso es la procesión de entrada. Que la procesión sea más larga o más breve depende de múltiples factores, ¿no? Obviamente está en función del espacio, y sí, ciertamente. Porque el espacio que ha de recorrer el sacerdote oficiante con sus acompañantes o acompañante para acceder al altar podrá ser más o menos largo, ¿no? Según el espacio físico del culto. No es lo mismo acceder al altar en la Basílica de San Pedro que acceder al altar en una pequeña capilla. No, lógicamente. Evidente. No está solamente en función de la distancia que hay que o en la Catedral de la Plata, ¿no? Para no irnos tan lejos como la Basílica de San Pedro. Que si usted sale de la sacristía, recorre la nave lateral sobre la cual está la sacristía y después, en el sentido inverso, toda la nave central hasta llegar al altar, tiene una larga procesión, ¿no? Bien. Larga en cuanto a la distancia a recorrer. Pero como sabemos, ya por el sentido común, sin haber estudiado física, el tiempo que ocupe una acción de movimiento no depende solamente de la distancia, sino también de la velocidad con que uno vaya, ¿no? Eso es lo otro que hay que advertir. Y esto, los libros rituales del rito romano lo señalan con toda explicitud, ¿eh? La marcha de la procesión tiene que ser digna y decorosa, conforme a la liturgia. No se puede entrar de cualquier manera. Cuando se entra, cuando se hace la procesión de entrada, cuyo sujeto, insisto, fundamental es el oficiante, ¿no? Y los ministros que lo acompañan. Cuando se hace la procesión de entrada, esa procesión se hace con un paso litúrgico. No de cualquier manera.
En los primeros textos que describen la procesión de entrada en la misa papal de Roma, que es la que da el esquema básico para todo el rito romano, ¿no? La procesión parte del secretarium, lo que sería la sacristía, que en las antiguas basílicas romanas está en la entrada. ¿Está claro? Saliendo de allí, recorre toda la nave hasta llegar al presbiterio y finalmente subir al altar. ¿Está claro? Este itinerario luego, insisto, se puede ver abreviado, ya sea por la costumbre de que la sacristía esté cerca del presbiterio, ¿no?, que va a ser lo más común a lo largo de los siglos, no la sacristía a la entrada, sino la sacristía cerca del espacio presbiteral, ¿no? Entonces eso abrevia el recorrido, sin duda alguna, ¿no?, de la procesión de entrada. Pero no la suprime en absoluto, atención, sigue siendo procesión de entrada en cuanto se haga como debe hacerse, es decir, como una entrada formal. Hay costumbres litúrgicas o rituales, incluso ceremoniales más bien, podríamos decir, de la liturgia, que destacan la procesión de entrada. Y obviamente, si suena una campanilla para avisar que va a entrar el sacerdote, es para indicar que ahí empieza solemnemente la acción litúrgica, ¿no? Con la entrada, con la procesión de entrada. ¿Está claro? Bien. Es un signo clarísimo. Suenan campanillas, ¿sí? Y el sacerdote empieza la procesión de entrada. Empieza a sonar música también. Y también, ¿no? Ahí ya la cosa se complica, pero dejémoslo ahí. Por ahora. La procesión de entrada. ¿Hay ritos antecedentes ya en el antiguo rito romano? O sea, antecedentes quiere decir que preceden inmediatamente a la procesión de entrada. Sí, señor, es todo lo que describe, por ejemplo, el Ordo Romanus I de lo que hace el Papa en el secretarium, o sea, en la sacristía. Y hay varias acciones ahí, en el rito romano antiguo. Complejas porque es una celebración papal, y por tratarse de una celebración papal hay muchas cosas que hace el Papa en la sacristía, ¿sí? Todo eso va a dar origen ¿a qué? A los ritos de preparación inmediatamente anterior al comienzo de la procesión en la sacristía. El sacerdote celebrante con el acólito o los acólitos se preparan en la sacristía. Pero esos son ritos antecedentes, ¿sí? Ya veremos, esto lo dejo aquí porque el ritual antecedente se va a ir configurando con los siglos de una manera determinada que veremos en la segunda parte, ¿sí? Hay ritos de llegada de la procesión al presbiterio. Y ahí puse dos ritos que el ritual romano antiguo destaca como fundamentales. Uno, la oración silenciosa del oficiante ante el altar. Cuando el sacerdote llega ante el altar, reza en silencio. Según el texto del Ordo Romanus, hace venia, es decir, se inclina profundamente ante el altar y reza en silencio. ¿Está claro? Y el otro gesto que se destaca del oficiante, ¿cuál es? El beso al altar. El beso al altar se va a ir desarrollando ritualmente también, pero ya en los tiempos antiguos, como aparece en los primeros órdenes romani, para la misa pontifical, o sea, del Papa o de los obispos, el beso al altar se une al beso al evangeliario que se deposita al comienzo. También esos términos de la procesión. Ahí tenemos un vínculo con los ritos de lectura, ¿no?
El evangeliario, y con toda la misa también, el evangeliario se pone sobre el altar y el oficiante besa el altar y el evangeliario. Recordemos que los dos besos, ¿a quién se dirigen? Y a Jesucristo el Señor. La explicación es unánime a este respecto en todos los autores posteriores, ¿no? El altar representa a Cristo y más precisamente al cuerpo de Cristo, porque sobre su cuerpo en la cruz ofreció el sacrificio redentor. Y el evangeliario en la tapa normalmente que tiene y la imagen de Jesucristo. De manera tal que besa. Y además contiene sus palabras, ¿o no? Besar el evangeliario es besarlo a él. ¿Qué va a ser en el sacrificio de la misa? El sumo sacerdote, ¿no? Y la víctima. Por quien nos viene la vida eterna, que celebramos en esa acción litúrgica. Ahí aparece ya el sentido de Eucaristía que tiene esto, ¿no? ¿Se entiende? Es una acción de gracias ese beso. Y al mismo tiempo que es una acción de gracias, señala el vínculo de unidad, ¿no? Porque toda la acción sacrificial es para que nos unamos más plenamente a Cristo, de manera que por Él, con Él y en Él podamos dar gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo ahora y por los siglos de los siglos. Entonces vemos la procesión de entrada. Ahora, esa procesión, al segundo elemento fundamental del rito antiguo, ¿cuál es? Esa procesión va acompañada por un canto. Mientras se realiza la procesión, se canta. ¿Está claro? Hay un canto litúrgico que acompaña la procesión de entrada. ¿Cómo se llama ese canto? ¿Qué es ese canto? Y acá nos encontramos con algo que es propio del rito romano, ya lo destacaremos en clase próxima esto, ¿no? La mayoría de los cantos de la Santa Misa en el rito romano, prácticamente todos, son escriturarios. Son escriturarios, ¿está claro? Son cantos cuyo texto está tomado de la Sagrada Escritura. Los liturgistas discuten si en el principio se habría cantado himnos compuestos por los cristianos y después eso se sustituye por los salmos. Lo cierto es que en el rito romano ya configurado, a cada acción que debe ir acompañada de un canto, normalmente ese canto es un salmo. ¿Está claro? Está tomado de la Sagrada Escritura. Y si no es un salmo, las palabras del canto, como en el Sanctus o como en el Agnus Dei, están tomadas de la Sagrada Escritura. ¿Está claro? Las únicas excepciones a esto, ¿cuáles son? En el rito romano de la misa. El himno de gloria, del que vamos a hablar ahora enseguida, el himno de gloria, que empieza con palabras de la Escritura, pero después es himno de composición eclesiástica. ¿Está claro? Empieza con el Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis, tomado del Evangelio. ¿Sí? Es el canto de los ángeles ante el nacimiento del Señor. Pero después ya el resto del himno es de composición eclesiástica. Primera excepción. Y la segunda es el credo, que obviamente es eclesiástico, ¿no? Porque es el símbolo de la fe de la Iglesia. Pero el resto de los cánticos de la misa en el rito romano son tomados de la Sagrada Escritura. Esto es una diferencia con otros ritos, que contienen también salmos o pasajes de salmos, otros ritos, pero contienen también muchos himnos, es decir, himnodia propiamente cristiana, compuesta por la Iglesia. ¿Se entiende? En el caso del rito romano es mucho más concentrado el canto en los textos de la Escritura. Bien. ¿Qué es lo que se canta durante la procesión de entrada? Un salmo de entrada. Se canta el salmo de entrada, eso lo dicen todos los libros rituales antiguos del rito romano.
se canta, mientras la procesión se desarrolla, se canta el salmo de entrada. Se lo canta como una salmodia antifonal, ¿sí? Lo cual hace alusión a dos cosas. Primero, a la estructura del canto. ¿Cuál es la estructura del canto? Para que sea una salmodia antifonal. Un versículo del salmo se canta al principio y al final solamente, y es la antífona. Y después se cantan todos los versículos del salmo entre la antífona inicial y la antífona final. Primera, esa es la estructura antifonal. Segunda cosa, el modo de cantarlo, lo que preguntaba Taité el otro día, ¿no? La antifonal, ¿por qué? Porque cada versículo lo canta un coro, ¿no? Alternadamente. Un coro canta un versículo, el otro coro canta el versículo siguiente, y así. ¿Varía cuando las antífonas van después de cada estrofa? Eso es responsorial. Esa es la forma responsorial de cantar, no la forma antifonal. La estructura del canto es antifonal cuando la antífona es el versículo que se repite al principio, se dice al principio y se repite al final, y nada más. Si es responsorial, a cada 2 o 3 o cada grupo de versículos, como tomados como estrofas, se repite la antífona, que sería el responsorio. Bueno, en la antigüedad cristiana las dos formas existieron. Y en los distintos ritos se usan tanto la una como la otra. Para el canto de entrada, los historiadores de la liturgia incluso discuten si al origen era responsorial o era antifonal. En el rito romano no existe constancia alguna de que haya sido alguna vez responsorial. ¿Sí? En cambio, antifonal es claro que sí. El canto de entrada, ¿eh? No, todavía no, eso no. No, la antífona, este canto del salmo, el salmo, el salmo, ese, ya vamos a ir a ese, pero ese no se canta. Vamos al Salmo 42. Claro, pero ese no se canta. Ahora vamos a ver cómo aparece ese. Pero este salmo de entrada da origen luego, como puse ahí, puse salmodia antifonal. En la medida en que pasan dos cosas. Primero, la procesión en la misa ordinaria se hace más breve, ¿está claro? Primero porque no hay tanta gente para constituir la procesión como en una misa pontifical, sino que es el sacerdote y un acólito, ordinariamente, ¿sí? O dos acólitos. Y segundo, se abrevia el espacio que hay que recorrer, ¿no? ¿Está claro? Y por lo tanto se abrevia el tiempo de ese rito. Pero la segunda cosa que pasa es que se complica la música con que se canta la antífona del salmo. Entonces ocupa más tiempo. ¿Está claro lo que digo? Las antífonas en el rito romano tienen música elaborada, música compleja. El canto gregoriano para las antífonas no es simple, no es llano. El canto de los versículos sálmicos, como está en el oficio divino, o incluso como está en las antífonas, porque ahora vamos a ir a la antífona, lo que queda constituido como antífona de entrada es una transformación del salmo de entrada. ¿Por qué digo una transformación? Y porque ya no se canta todo el salmo. Si usted va a los textos de los antifonarios y después de los misales del rito romano, desde el siglo VIII, IX en adelante, no tiene un salmo entero de entrada. Hasta esa época sí, todo el salmo se canta, ¿sí? Antes, en el rito romano primitivo, acompañando la procesión de entrada. Pero después, todo ese salmo es reemplazado o sustituido por una antífona de entrada, que tiene su equivalente en la antífona de ofertorio, para el ofertorio, que era el salmo que acompañaba la procesión de ofrendas, segunda procesión. ¿Está claro? Y después se transforma en una antífona. Y luego, antífona de comunión, era el salmo que acompañaba ¿qué? Y la procesión de comunión. ¿Se entiende? Y luego es reemplazado por una antífona de comunión. Está claro esto que digo, ¿no? En cualquiera de los tres casos, si en lugar de cantar la antífona se canta el salmo completo, se responde perfectamente
no solo al espíritu del culto y del rito romano, sino también a sus orígenes. Ahora, no así en cambio si se canta cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo más frecuente es que no se cante un salmo, ¿no? El padre Ruta en eso era muy cuidadoso. Hacía cantar siempre salmo. Según el rito romano. Eso es ritual romano. ¿Se entiende? Ahora, si usted canta otra cosa, ya está sustituyendo. No es lo mismo porque, bueno, puede ser un canto hermoso, está claro, magnífico y perfectamente ortodoxo. ¿Sí? Puede ser. ¿Pero es texto litúrgico? No, señor. ¿Y la música donde se canta es música litúrgica? Habría que ver. Habría que hablar un rato largo para eso. ¿Se entiende? Porque usted puede tener un himno hermoso, ¿sí? Precioso himno, pero de nuevo, lo propio del rito romano no es poner himno acá. ¿Está claro lo que digo? Sino poner un salmo. Y si no es el salmo, es la antífona sálmica, porque la antífona está tomada de un salmo. ¿Cómo se constituye la antífona? Es claramente una transformación del canto del salmo entero. ¿Por qué? Porque tiene antífona, un versículo del salmo, el gloria, que cierra la serie de todos los versículos, y vuelve a la antífona. ¿Está claro o no? Lo único que ha hecho es abreviar el texto. En lugar de tomar todo el salmo, toma un versículo del salmo. Y la antífona la pone dos veces, es decir, iniciando y terminando. ¿Se ve esto que digo o no? Estas antífonas siguen existiendo en el misal de 1969, ¿eh? Que no se las cante es otro problema. Pero están. Y la antífona está constituida así. ¿Está claro lo que digo? Antífona. Un versículo de ese salmo. A veces las antífonas no están tomadas directamente del salmo. No, eso pasa en las grandes fiestas o solemnidades en que se busca algún texto de la Escritura que haga alusión más explícita y más completa a la fiesta que se celebra. Como es Navidad o Pascua, ¿no? Entonces la antífona de entrada está tomada de otro texto de la Escritura, no del salmo del cual está tomado el versículo. ¿Se advierte? Pero un texto que haga alusión explícita al misterio que se celebra, ¿sí? Si usted va a las misas del día de Navidad, va a ver que las antífonas o están tomadas del profeta Isaías, que habla del niño que va a nacer, ¿no? O están tomadas del prólogo de San Juan, ¿sí? Y entonces hace alusión al misterio de la encarnación. Pero el grueso de las antífonas son un versículo del mismo salmo del cual está tomado el versículo. El versículo cuando se canta en tono llano. Todo esto vino por la música, esperen. Yo hoy dije que la música de la antífona es compleja, no como la de los versículos, que en el oficio divino y también en las antífonas se cantan con un tono simple sálmico. El versículo. En cambio, la antífona tiene una música mucho más complicada, que es propio cantar por quién, es decir, quién es el sujeto que va a cantar la antífona y la schola cantorum, porque hay que estar preparado para cantar la antífona. ¿Se entiende? En los versículos los puede acompañar la asamblea porque son en un canto llano, sencillo, ¿sí? En cambio, la antífona es muy complicada. Bien. Tenemos procesión, canto procesional, que es la antífona de entrada o el salmo de entrada. Tercer elemento, los Kyrie. El tercer elemento fundamental del rito romano de entrada es el canto del Kyrie eleison, ¿sí? Kyrie eleison. Repetidamente.
pero además con la estructura según la cual primero se dice Kyrie eleison, repetido un cierto número de veces, después se dice Christe eleison, también repetido cierto número de veces, y luego Kyrie eleison de nuevo. ¿Sí? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. La forma que va a permanecer durante más siglos como fija en el rito romano es 3 veces Kyrie eleison, 3 veces Christe eleison, 3 veces Kyrie eleison para cerrar. ¿Está claro? Kyrie eleison 3 veces, repetido 3, ¿no? Christe eleison 3 veces, Kyrie eleison 3 veces. Esto no fue siempre así, pero desde el siglo IX en adelante con seguridad es así. ¿Sí? Antes se repetía más veces. Podía ser que se repitiese más. ¿Sí? En realidad en los orígenes no hay un número fijo, porque los kyries se cantan mientras el sacerdote sube al altar. Fíjense, la entrada, la antífona de entrada se ha cantado durante la procesión. ¿Se advierte? Cuando el sacerdote va a subir al altar, empiezan los kyries, ¿sí? Y se terminan, según el Ordo Romanus I, cuando el Papa da señal de que paren los kyries. ¿Está claro? Hace señal para que se acabe. Y entonces se acallan los kyries. ¿Qué es esto del Kyrie eleison, Christe eleison? Con la introducción teológica que yo hice se entiende perfectamente esta significación, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison es una invocación a la misericordia de Dios, ¿no? Por eso empecé con el Salmo 50 hace un rato. Una vez que llegó el sacerdote celebrante al altar en que va a ofrecer el sacrificio, ¿qué es lo que hace? Invocar al Señor pidiendo su misericordia. Eleos es misericordia en griego, ¿sí? Eleison, ten misericordia, ten piedad, como se suele traducir, ¿no? Sé misericordioso con nosotros. Señor, Cristo, Señor, ten piedad. Kyrie eleison. La otra peculiaridad, el significado entonces es clarísimo acá, ¿no? ¿Hace a qué esto? ¿A la entrada? No, hace más bien a la preparación. Esto prepara nuestra mente y nuestro corazón para entrar en la liturgia, ¿no? Kyrie eleison. ¿El canto del Kyrie tiene música litúrgica también o no? Ciertamente que sí, y corresponde al coro y a la asamblea en general. Kyrie eleison. Cuando digo que tiene música litúrgica, quiere decir que tiene un modo de ser cantado que se llama canto gregoriano, ¿no? Después, a lo largo de la historia del rito romano, se han introducido otras maneras de cantar el Kyrie, que tiene kyries compuestos polifónicamente, póngale por caso, ¿no? En base al canto gregoriano. Y después tiene kyries compuestos en música hasta orquestada, ¿no? Canta el coro y y lo acompaña una orquesta. Pero la música más propiamente litúrgica del Kyrie, ¿cuál es? Y la música, el canto gregoriano, obviamente. Recordemos que la música litúrgica antigua es siempre puramente coral, ¿eh? No tiene acompañamiento instrumental alguno. ¿Está claro? El órgano recién empieza a usarse en el siglo XIII. Y cuando empieza a usarse es fuera de la celebración de la misa, ¿eh? Y cuando se introduce en la celebración es simplemente para apoyar el canto del coro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es para darle al coro un apoyo al oído, ¿no? Para que el coro pueda empezar a cantar. ¿Sí? Eso es todo lo que hace el órgano. Bien.
Y hasta el siglo XVI es el único instrumento que se usa en la celebración de la misa, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Volvamos. El único instrumento añadido a la voz humana, quiero decir, ¿no? Porque el instrumento principal de la música litúrgica es la voz. Y recordemos que los padres de la Iglesia dan un fundamento teológico profundo a eso, ¿eh? ¿Por qué no se admite otro instrumento en la celebración del culto litúrgico cristiano, cuando en el Antiguo Testamento se dice que en el templo de Jerusalén sonaban trompetas, címbalos, ¿no? Recordemos el Salmo 150, ¿no? Que termina el Salterio. Tímpano et coro, cordis et órgano. Címbalis jubilaciones, címbalis venesonantibus, que acompañan la algarabía del canto jubiloso ante el templo de Jerusalén. ¿Por qué si en el Antiguo Testamento se habla de instrumentos musicales, en la liturgia cristiana no usamos instrumentos musicales? La respuesta tiene dos partes. Primero, no es cierto que no usemos instrumentos musicales, porque la voz humana es un instrumento musical. Y segundo, usamos ese solo instrumento porque para dar culto a Dios en espíritu y verdad según la alianza nueva y eterna, usamos el único instrumento creado por Dios. Atención. Los otros instrumentos son fabricaciones del hombre, ¿no? Son cosas artificiales hechas por el hombre. En cambio, la voz del hombre, ¿quién la hizo? El Dios todopoderoso y eterno a quien elevamos el culto. Es una forma superior, más perfecta de música, ¿sí? Como el hombre ha sido renovado por Cristo, ¿no? Y ha sido restaurado en su unidad con el Padre, por el Hijo en el Espíritu, ahora el hombre adquiere el carácter de instrumento adecuado de la celebración. Pero fíjense, es una cuestión teológica esto también, ¿no? Cuando se incorporan otros instrumentos es con mucha cautela, ¿Por qué el órgano es instrumento litúrgico por antonomasia? Porque reproduce el sistema de la voz humana, ¿o no? ¿Es aerófono o no? Claro. ¿Se entiende? Es el más análogo, digamos. Bueno, dejemos ahí. Pero ahí hay una cuestión importantísima y profunda, ¿eh? No es una trivialidad eso, no es un capricho. Cuando la Iglesia ha sido cautelosa en la incorporación de instrumentos musicales, es por fidelidad a la tradición patrística, ¿eh? No por capricho o por un conservadurismo cerril sin fundamento, de ninguna manera. Les hago otra aclaración. En los ritos fuera del romano, en los ritos orientales, no se usa más instrumento que la voz humana en absoluto, ¿eh? Hasta el día de hoy. Vuelvo acá. Los kyrie, eso fue, los kyrie se cantan, ¿no? El kyrie es canto. Si se rezan, se puede, en la misa que es toda rezada, se rezan, ¿no? Pero originalmente es un canto esto. Es un canto por el cual la asamblea se pone en la presencia del Dios misericordioso, del Señor de la misericordia que es Jesucristo el Señor, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y luego que viene, cuarto elemento fundamental de ritos de entrada, es la colecta. Es la oración que concluye los ritos de entrada y da pie inmediatamente en el rito romano a que empiecen las lecciones, ¿sí? Es una oración que canta o reza el sacerdote oficiante. Oración presidencial, como suele decir, ¿eh? Los liturgistas dicen así. Es oración de quien
oficia, es el sacerdote el que canta la colecta, ¿no? De nuevo, la canta con el tono correspondiente a la oración colecta, a las oraciones presidenciales. O la reza, en el tono en que debe rezarla. Dije, cuando se reza, el rezo de alguna manera tiene que ser un reflejo del canto, tiene que participar de alguna manera de la solemnidad del canto, ¿no? No se puede decir de cualquier manera, porque es una oración litúrgica. La oración litúrgica tiene que respetar la objetividad de la acción litúrgica, que no la hace cada quien como quiere. ¿Se entiende esto? Si no, no habría ritualidad, no habría objetividad en el gesto ritual. Y la objetividad es una obligación y un derecho de la acción litúrgica. Es una obligación porque así respetamos el culto sagrado. Y es un derecho porque quien asiste a la celebración tiene el derecho sacrosanto de que la celebración sea objetiva, no según el capricho de quien está a cargo de la celebración. ¿Se entiende? Sea como manda la Iglesia, como se ha hecho siempre, como manda el rito. La colecta es una oración importantísima porque la colecta en el rito romano nos pone en el sentido propio de la celebración. Todo lo anterior que hemos dicho, salvo la antífona de entrada, es común, o sea, se hace siempre igual. La procesión de entrada, los kyries, todo eso es siempre lo mismo, ¿no? En cambio, la antífona y la colecta son del propio. ¿Qué quiere decir del propio? Que se ajustan al tiempo litúrgico, ¿está claro? O al día litúrgico. Y según el tiempo litúrgico y el día litúrgico tienen un texto particular. La colecta nos pone en el sentido de la celebración de cada misa en particular. Es claro esto que digo, ¿no? Demos alguna, cualquiera si quieren, para recordar esto, ¿no? Pero si yo tomo... Supongamos... la colecta del segundo domingo de Cuaresma, ¿no? Deus qui conspicis omni nos virtute destitui, interius exteriusque custodi, ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, et ab pravis cogitationibus mundemur in mente, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum, a lo que se responde, amén. Lo traduzco. Oh Dios, que nos ves faltos de toda virtud, guárdanos pues interior y exteriormente para que nuestro cuerpo sea protegido contra toda clase de males y purificada nuestra mente de perniciosos pensamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, etc. Es una oración claramente cuaresmal esta, ¿se advierte? Estoy en el segundo domingo de Cuaresma, ¿verdad? Y empieza por una confesión de falta de virtud, la oración. Estamos destituidos. Entonces, ¿pide qué cosa? Que sea protegido nuestro cuerpo contra toda clase de males y nuestra mente purificada de todo pensamiento pernicioso, ¿verdad? Eso tiene el significado del esfuerzo cuaresmal por la purificación, por la conversión de la mente y del cuerpo. ¿Se ve? Del hombre entero. Bien. ¿Está claro hasta aquí? Y lo mismo si vamos a cualquier otra colecta, ¿no? La colecta. Si es la fiesta de un santo, tenemos una colecta que puede ser o del común de cierto tipo de santos, santos mártires, santas vírgenes, santos papas, santos obispos, santos doctores de la Iglesia, etc., santos pastores, o específica de ese santo. Pocos santos tienen colecta propia, pero los hay, ¿eh? Bueno, y lo mismo pasa con la antífona de entrada, que hace juego con la colecta. Acá tenemos lo que en el rito romano se llama el propio, ¿no? El rito romano en eso es una peculiaridad del rito romano, la existencia de un propio muy complejo y muy articulado.
En otros ritos la misa es casi siempre igual, en todas las oraciones, ¿sí? Con pocas excepciones. En cambio, en el rito romano, el propio abarca toda una constelación de oraciones. Las antífonas son todas propias, ¿sí? La antífona de entrada, la antífona de ofertorio, la antífona de comunión y las oraciones que van ligadas a cada antífona, la colecta, la oración sobre las ofrendas o secreta y la poscomunión son todas del propio. ¿Sí? Bueno, esta oración colecta es importantísima, insisto, y nos da el tono especial de la celebración. Ahora, este es el núcleo y ya está, ¿eh? El rito de entrada romano es muy austero y muy sobrio, como todo el rito. Tiene estos 4 elementos fundamentales y nada más. ¿A esto qué se va añadiendo con el correr del tiempo? Primero, las preparaciones remotas previas a la entrada. ¿Hay ritos que se elaboran previos a la entrada? Sí, señor. Claro, cabe preguntarse si estos son ritos de la misa en sentido propio, y cabría contestar que no. Pero son ritos inmediatamente precedentes a la misa, ligados a la misa como ritos antecedentes, digamos, previos al rito de entrada. Con el rito de entrada empieza la misa, antes no, ¿eh? Pero ¿hay rituales anteriores a la entrada? Sí. Primero, en esto no me voy a extender, ¿eh? Preparación del altar. Es claro esto, ¿no? Hay que preparar el altar para la celebración. Esto tiene que ver con los manteles que debe tener el altar, con las luces que deben estar encendidas, ¿sí? En relación con el altar. La forma más antigua del rito romano, las luces de entrada ingresaban con la procesión de entrada, ¿eh? Las llevaban los seroferarios, que eran los acólitos encargados de transportar seroferarios, como indica, ¿no? Los que llevan los cirios. Y ponían los cirios en torno al altar, ¿está claro? Al llegar la procesión al presbiterio. Hoy día, en cambio, lo normal es que estén los candelabros fijos en torno al altar o sobre el altar y se enciendan, ¿no? Bien. Eso ya depende de cómo esté estructurada la iglesia, dónde estén los candeleros para los cirios y de cómo. Pero se enciende normalmente antes. ¿Está claro lo que digo? No. Es una preparación anterior a que empiece la misa. ¿Se preparan las ofrendas también en cierta medida? Sí, claro, porque hay que disponerlas en el lugar adecuado para que estén así cuando se las necesite, ¿no? Para llevarlas hacia el altar. Pero hay también una preparación de los asistentes del lugar del culto y del espacio exterior circundante. Esto también es propio del rito romano y forma una riqueza ritual muy, muy significativa. Puse 2 elementos nada más ahí que forman un ritual preciso. Primero, lo que se llama el rito de aspersión del lugar del culto y de la asamblea. ¿Está claro? El asperges. Este es un rito que en el misal de 1570 está mandado para la misa dominical parroquial. ¿Está claro? Y es un rito realmente muy significativo, de gran belleza y de gran profundidad teológica. Es anterior a que empiece la misa, insisto en esto, ¿eh? De hecho, el sacerdote que preside el rito va revestido con capa pluvial, no con casulla, ¿sí? La casulla es la vestidura propia de la celebración de la misa. El sacerdote nunca se pone la casulla sino para celebrar la misa, ¿está claro? Para el resto de las acciones sacramentales o litúrgicas usa otra vestidura, nunca casulla, ¿no? Pero Claudio, usted decía que la acción litúrgica empieza con la primera campanilla. O sea, lo correcto sería después de las perses y de los ritos auxiliares tocar la campanilla una vez que se reviste. Y eso ahí, cuando lo que pasa es que el asperges en el misal de 1570 queda pegado prácticamente al inicio de la celebración. Y la procesión de entrada precede, porque la hace antes de las asperges. ¿Se entiende? Ahí hay un corrimiento de las acciones, digamos así, o un acomodamiento de las acciones de tal manera que
el asperge se hace después de la procesión de entrada. El propio de la variante de 1570. Eso es de la variante de 1570 que refleja usos que son de digamos, 3, 4 siglos antes. Sí. Eso, que no en todos los lugares se hacía de la misma manera. Atención con esto. El misal de 1570 recoge una variante del rito romano que es la del misal curial en Roma. El misal de la capilla de la capilla papal en la curia romana. ¿Está claro? Ese es el que recoge fundamentalmente el misal de 1570. Había misales con otras variantes en muchísimas cosas, en los textos de las oraciones, en el modo de ordenar los ritos, etc. Pero esta ceremonia del asperges o vidiaquam puse porque en el tiempo pascual la antífona, que es asperge, la antífona en este rito la antífona está tomada del Salmo 50, y lo mismo el versículo que se canta, ¿sí? Asperges me hisopo et mundabor, lavavis me super niven de albabor, ¿sí? Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, ¿no? Y después se canta el primer versículo del Salmo 50, miserere mei Deus secundum magna misericordiam tuam. El gloria y se vuelve a la antífona. Es como una antífona de entrada, ¿sí? ¿Se advierte? No la sustituye, ojo, porque esto es anterior a que empiece propiamente la celebración de la misa. Y después, mientras se canta esta antífona, ¿qué hace el sacerdote? Rocía con agua bendita a toda la asamblea, ¿sí? ¿Está claro? Primero a los acólitos, ¿sí? Él mismo, los acólitos, y después a todos los presentes. Y por lo tanto, santifica con el agua bendita a la asamblea y al espacio del culto. ¿Sería un elemento de qué este? Y claramente de preparación, ¿se entiende? No de preparación dentro ya a partir de la procesión, sino de preparación previa, porque está predisponiendo a la asamblea a la celebración de la misa. ¿Cómo participamos en la misa? Y como cristianos, es decir, como bautizados. Y este es un rito claramente evocador del misterio bautismal, ¿o no? Y de la vigilia pascual, en la que se asperge a toda la asamblea con el agua recién bendita, con el agua nueva de la bendición pascual. ¿Está claro o no? Este rito significa que cada domingo se renueva la Pascua de Cristo, ¿o no? Pues eso es un rito de enorme significación y que tiene un valor sintético, litúrgico extraordinario, ¿no? En el tiempo pascual, el asperges me hisopo se sustituye por un texto compuesto en base a unas frases que están en el capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel, y con un versículo, el versículo sálmico está tomado del Salmo 117, ¿sí? Vidiaquam. Que salía del costado derecho del templo y todos los que tomaban este agua eran salvos, ¿sí? El agua que sale del templo. Bien. Después tenemos la preparación del sacerdote. Y acá tenemos ritos de vestición y oraciones de predisposición para antes de la misa. Esto es anterior a que empiece la misa también. ¿Está claro o no? La vestición del sacerdote en la sacristía, que puede ir acompañada de oraciones para cada prenda que reviste, el lavado de las manos antes de revestirse, el que tome agua bendita al entrar al espacio de la iglesia saliendo de la sacristía, si es que tiene ahí la pila correspondiente. Todos esos son gestos de predisposición o preparación propias de él que oficia, ¿se entiende? Bien. Las oraciones de preparación, o sea, esto es propiamente litúrgico y de nuevo, más bien es devocional, aunque en algunos formularios adquiere el carácter prácticamente de un rito litúrgico, ¿sí? Después vienen preparaciones dentro de la misa e inicio de la celebración de la misa. Y ahora es donde aparece todo un ritual que se va componiendo entre ciertos siglos y que después queda fijo y lo recoge el misal de 1570 y lo transforma a su manera el de 1969. ¿Cuál es ese ritual? Yo he puesto aquí toda una serie de elementos que forman lo que se llama las oraciones al pie del altar. ¿Está claro?
Esto ya es parte de la celebración litúrgica, porque esto es después de la procesión de entrada, cuando se llega al pie del altar. El lugar litúrgico es ese gesto antiguo que señala ya el Ordo Romanus Primus, el orden romano primero, que el Papa llega ante el altar y se inclina profundamente y ora. ¿Está claro? Ahora, ese gesto ha dado lugar a toda una elaboración ritual, que consta primero de un salmo, el Salmo 42. Adecuado a eso, y el salmo que dice, ¿por qué se ha tomado el Salmo 42? Porque contiene un versículo que dice, introibo ad altare Dei ad Deum qui letificat juventutem meam. Introibo, de nuevo el introito, ¿no? Entro ante el altar de Dios, o entro hacia el altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud, dice la traducción latina, ¿no? Ad Deum qui letificat, al Dios que alegra la juventud mía, ¿sí? Entro al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Reza el Salmo 42 y lo reza responsorial, antifonalmente junto con el acólito que lo acompaña, ¿sí? Salmo 42. Que empieza Judicame, ¿no? Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta. Bien. Todo el texto del Salmo, no vamos a comenzar el Salmo. Después que viene el Confiteor, es decir, un texto de confesión general de pecado, ¿no? ¿Se entiende? Las redacciones de los Confiteor son variadas en la tradición del rito romano, ¿eh? Hay más breves, más largas. La forma más antigua que se conoce es una larga oración de súplica de perdón, pero que no se conserva después. Posteriormente es más bien el Confiteor como acción de confesión, invocando santos o no, según las redacciones. Bien, todos entendemos a qué se refiere esto, ¿no? En la forma que recoge el misal de 1570, el Confiteor se reza 2 veces, porque primero lo reza el sacerdote con la respuesta de los acólitos y después lo reza, en el rito de entrada se reza 2 veces. Lo reza el sacerdote con la respuesta del acólito y lo reza el acólito en nombre del pueblo con la respuesta del sacerdote. ¿Está claro? Y con el Misereatur está las 2 veces, ¿eh? El acólito le dice al celebrante, Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam, y el sacerdote le dice al acólito, que representa a todo el pueblo, ahí viene otro problema en el rito romano, que ahora voy a explicar enseguida, Misereatur vuestri, tenga misericordia de vosotros, ¿sí? El Señor Dios omnipotente. O sea, se refiere a toda la asamblea, no solamente al acólito que lo acompaña, o a los acólitos. De hecho, hay un problema en la interpretación, yo lo puse esto, ¿no? Interpretación ritual. La interpretación ritual varía porque varía también el rito. En algunos misales de rito romano, entre los siglos XI y XV, es el conjunto de los asistentes el que reza el segundo Confiteor, no el acólito solo. Yo ya lo dije esto, cuando hablé del Confiteor en el rito de comunión, ¿está claro? Que sería el tercero, porque en el rito de comunión hay un Confiteor. En realidad, ese es un Confiteor que se dice en alta voz, mientras que estos en la misa cantada no se oyen, ¿eh? Porque son oraciones rezadas por el sacerdote que oficia y los ministros, estas todas las oraciones al pie del altar, mientras se canta la antífona, de entrada, y mientras se cantan los kyrie. ¿Está claro lo que digo o no? Pero en particular es la antífona de entrada lo que suena acá, que ha quedado desplazada desde la procesión, que se acompaña con otra música, si es que la hay,
suena el órgano, por ejemplo, o se canta algún himno. Pero la antífona se canta ¿cuándo? Mientras se hacen las oraciones al pie del altar. ¿Está claro? Queda desplazada la antífona de entrada. Y la entrada antifonal va unida a las oraciones al pie del altar, que son silenciosas. En cambio, en la misa rezada se oyen. ¿Está claro? Las dice en alta voz el sacerdote con el acólito. Eso ya, en el uso del misal de 1570, da lugar a la interpretación de que este confiteor es algo de lo que participa toda la asamblea. Si ustedes van a la explicación literal de la misa y de Lebrun, principio del siglo XVIII, van a encontrar que Lebrun sostiene que este es un rito en el que participa toda la comunidad. Ahora, en la forma cartujana de cantar el confiteor, de decir el confiteor, perdón, no de cantarlo, de decir el confiteor, el de la comunión no se hacía en el misal cartujano, y no se hace, en el misal cartujano tradicional no se hace. ¿Por qué? Porque ya toda la asamblea lo dijo al comienzo. ¿Está claro o no? El confiteor que precedía a la comunión en el misal de 1570, en el misal cartujano no está, porque el rezo del confiteor al comienzo lo hace toda la asamblea, como aparece en el misal de 1969, ¿sí? Y que aparece como rito penitencial de toda la asamblea. Y se reza uno solo. No lo rezan diferenciadamente el sacerdote y el pueblo, sino que se reza uno solo en común. El que se rece uno solo en común ya no es propio de ningún ritual antiguo, pero sí el que el segundo sea de toda la asamblea. Bien. Después del confiteor viene un diálogo, un responsorio sálmico, ¿sí? En los ritos, en las oraciones al pie del altar. Deus tu conversus dignat plestur et laetabitur in te, ostende nobis Domini misericordiam tuam, en salutare tum da nobis. Y termina con el Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Y después de eso hay dos oraciones que reza el sacerdote nada más. Una es una oración muy antigua que ya está registrada para el siglo VI, Aufera nobis. No formaba parte inicialmente de todas estas oraciones al pie del altar, sino que era una oración que rezaba el sacerdote cuando subía al altar para besarlo. ¿Está claro? Aufer a nobis. Es una hermosa oración, ¿sí? Aufer a nobis omnes iniquitates nostras, ut ad santas actorum puris mereamur mentibus introire. Aparta, Señor, de nosotros todas nuestras iniquidades, para que con mentes puras podamos ingresar a tu santo de los santos, ¿sí? A las cosas santas. ¿Se entiende? Al recinto sacrosanto. Para que con mentibus puris, con mentes puras, ¿sí? Con corazones y mentes puras podamos ingresar al sacrosanto recinto. De nuevo es una oración de ingreso, ¿no? ¿Se ve cómo permanece el tema de la entrada acá o no? ¿Sí? Estoy entrando. El sacerdote está entrando, está llegando al altar, y cuando está llegando al altar reza esto. ¿Está claro? Está subiendo a las gradas del altar, y entonces reza esto. Después hay otra oración muy posterior, que es la que sigue, que es el Oramus te, ¿sí? Domine, que esa la reza en unión del beso al altar. Estas oraciones son silenciosas, las reza el sacerdote en voz inaudible para la asamblea. Bien. Y con eso tenemos ritos. Y después iniciaciones adicionales. La incensación del altar. Incensación del altar. Una vez que ha besado el altar, que ha terminado todos estos ritos, ¿qué hace el sacerdote? Inciensa el altar. Esto en la misa cantada, ¿no? Siempre. Inciensa el altar. Es la primera incensación en el rito romano, ¿sí? Incensar el altar. Esta es solamente del altar y del crucifijo que está en el altar, y nada más. ¿Está claro? Esta es la incensación del altar. La incensación inicial.
el incienso en el rito romano antiguo se lleva en la procesión de entrada los incensarios, ¿sí? Que no eran los incensarios con cadenas, sino que eran pebeteros para simbolizar con el aroma del incienso que asciende la oración de la iglesia, ¿se entiende? Y después ya aparece el otro tipo de incensario, ya muy temprano, con las cadenas para poder hacer la incensación. Y la primera incensación en el rito romano es esta, la incensación del altar. Después vendrá la gran incensación que tiene lugar en el rito de ofertorio, ¿está claro? En que se inciensa el altar, se inciensan los dones que están presentes sobre el altar y se inciensa al sacerdote oficiante, a los ministros y al pueblo asistente, ¿está claro? Esa es la gran incensación en el rito romano, que es la del ofertorio. Pero la primera es la incensación del altar al comienzo de la misa, ¿está claro? Porque en ese altar va a acontecer el sacrificio, ¿sí? Y el incienso es símbolo del sacrificio que asciende a Dios y de la oración que asciende a Dios. ¿Está claro esto? Muy bien. Pero además hay otro elemento adicional. Lo he puesto como elemento adicional porque en el rito romano lo es, ¿sí? El himno de gloria. El himno de gloria no forma parte del núcleo originario del rito de entrada. Se añade al rito. ¿Después de qué? Después de los Kyrie y antes de la colecta. Fíjense que los Kyrie enlazan directamente con la colecta desde el punto de vista lógico del rito, ¿no? Y es lo que pasa en toda misa donde no se canta gloria. O se canta gloria en todas las misas. No. Los Kyrie desembocan en la oración colecta, ¿sí? Dominus vobiscum, oremos, ¿sí? Y viene la colecta. Pero en las misas de domingo y en todas las solemnidades del año litúrgico, todas las fiestas y solemnidades, se canta el himno de gloria. Después de los Kyrie y antes de la colecta. ¿Está claro? Eso se va introduciendo poco a poco en el rito romano, Y la Iglesia de Roma misma es la última en incorporar el Kyrie. Siempre, el rito romano ha sido siempre muy reacio a introducir elementos innovadores, ¿no? Y por eso muchas veces las iglesias de rito romano fuera de Roma son las que primero introducen el elemento adicional y después llega a Roma y Roma termina por incorporarlo o no, ¿sí? De gloria, ¿no? El Kyrie, ¿no? El himno de gloria. No, los Kyrie son antiguos desde el principio. Lo que se incorpora es el himno de gloria en su forma latina, ¿no? Gloria in excelsis Deo, etc., ¿no? El himno que ese es un himno, dije, es uno de los pocos cantos que no es todo texto escriturario, sino que es un himno propiamente dicho, ¿no? Es un himno eclesiástico. Bien. Pero que entró primero por la misa de Navidad, porque obviamente el texto, lo que inicia el texto está tomado del misterio de la Navidad. La primera misa que tuvo el himno de gloria fue la misa de Navidad. Y después se fue extendiendo a todas las grandes festividades del año litúrgico, las grandes solemnidades, y después a todos los domingos. ¿Está claro? Y a las fiestas. Solemnidades y fiestas tienen himno de gloria. Y con eso tenemos el conjunto de los ritos de entrada descrito someramente. Lo importante es retornar al espíritu, con esto concluyo. La reflexión final era volver al texto de San Juan, ¿no? Que mencioné al comienzo de esta clase. Este texto de yo soy la puerta. Si alguien entrase por mí, será salvo. Y si entrase y saliese, hallará pastos, es decir, hallará alimento. Fíjense que ese alimento es lo que nos disponemos a hallar en los ritos de entrada, ¿no? Entramos para luego salir, ¿o no? Sí, porque es la celebración en el tiempo del sacrificio eucarístico. ¿Está claro o no? No es la celebración eterna. Es la celebración temporal. Entonces entramos y salimos. Pero entramos para hallar pastos, ¿no? Primero, el alimento de las lecciones, ¿o no? Claro, de la revelación. Después, el alimento del banquete sacrificial, del sagrado convivio de la misa. En los dos casos, ¿quién es quien nos alimenta? El Verbo unigénito hecho carne. Él es nuestro alimento, ¿no?
Él es nuestro pasto, ¿no? Él que es el pastor, porque se ha entregado a sí mismo. Se entrega a sí mismo en su palabra y se entrega a sí mismo en sus enseñanzas, ¿no? Y se entrega a sí mismo en el misterio sagratísimo de la Eucaristía, ¿verdad? Volvemos allí porque esto es lo que le da unidad a toda la celebración de la misa, que tiene una profundísima unidad, y en cualquier exposición tiene que quedar clara esa unidad. No son, analizamos parte por parte el rito de la misa, pero cada parte hace sentido en la unitotalidad que es la celebración litúrgica de la Santa Misa. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima si Dios quiere.